Muy buenas tardes. Vamos a iniciar este penúltimo tema del curso de Catecismo de la Iglesia Católica. Estamos en la parte del Padre Nuestro y vamos a revisar la petición número 6. Es la penúltima. Dice, no nos dejes caer en tentación. Esta parte del Padre Nuestro, de las peticiones, ya las conocemos. Esta parte de no nos dejes caer en la tentación. Cada vez que rezamos el Padre Nuestro, recitamos esta frase. Bien, vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Son solamente 4 numerales, pero están muy interesantes. Vamos a revisarlos. Comenzamos en el numeral 2846. Es de color amarillo al principio y al final es verde. Dice, esta petición de no nos dejes caer en tentación llega a la raíz de la petición anterior. La petición anterior es perdona nuestras ofensas, ¿sí? Entonces esta de no nos dejes caer en tentación va muy ligada con la otra. Es que nos perdone las ofensas, pero que además no nos deje caer en tentación. Porque si nos fuera a perdonar, y en este caso hipotético, si Dios nos perdonara para volvernos a dejar caer, no tendría ningún sentido el perdón. ¿Sí? Entonces le pedimos que nos perdone y que nos mantenga fuertes para no caer en la tentación. Continúa diciendo el numeral, porque nuestros pecados son los frutos del consentimiento de la tentación. Si algo es constante en este mundo y en este camino de santidad y de salvación, es la tentación. Es más constante los momentos de tentación que tiene el hombre que los momentos de gracia. Los momentos de gracia van y vienen, tú y yo lo sabemos. Perdemos la gracia, tardamos algunos días en recuperarla y continuamos, pero la tentación siempre está presente. Siempre está presente de día, de tarde, de noche, cuando estamos solos, cuando estamos acompañados, cuando estamos en familia, cuando estamos en el trabajo, cuando estamos en estado de gracia, cuando estamos en estado de pecado. La tentación siempre está presente. El tentador siempre está trabajando, porque lo que menos quiere el diablo es nuestra salvación, ¿sí? Entonces, el pecado en el cual tú y yo caemos es por el consentimiento de nuestra tentación, de la tentación que se nos presenta. Por eso en esta petición le estamos pidiendo a Dios que no nos deje caer en tentación. ¿Qué significa? Que nos cuide, que nos dé la fuerza y que amarre un poquito al diablo para que no sea tan insistente con nosotros. Y si lo va a hacer, que nos dé la fuerza y nos cuide Dios mismo para soportar esa tentación. Sí nos queda claro que la tentación está presente en todo momento. Entonces, como dice el numeral, pedimos a nuestro Padre que no nos deje caer en ella. Más abajo este mismo numeral dice, le pedimos que no nos deje tomar el camino que conduce al pecado. Y el camino que conduce al pecado es el camino de la tentación, pues estamos empeñados en el combate contra la carne, entre la carne y el espíritu. Entonces, esta vida en la cual tú y yo estamos inmersos es una vida de combate. Vamos a revisar otra vez la parte escatológica. Estamos hechos para el cielo. Somos seres espirituales con una breve experiencia corporal, como lo dice San Agustín. Somos seres espirituales hechos para el cielo, para la vida futura de miles, de millones, de millones, de millones de años sin fin, y solamente tenemos en esta vida terrenal un periodo pequeño de existencia de 50, 60, 80, 100 años, ¿sí? Y esa trayectoria de poco tiempo es la que va a marcar el destino de nuestra vida futura. Entonces, en esta vida de 60, de 80, de 100 años, estamos siempre viviendo un combate, como lo dice este numeral, entre la carne y el espíritu. ¿Qué significa la carne? La tentación, el pecado. Siempre está presente la tentación y nosotros resistiéndonos y luchándonos con la gracia de Dios para no caer en ella. Entonces, esta petición, como dice este numeral en la última parte, que es de color verde, esta petición implora el espíritu de discernimiento y de fuerza.
Es decir, le estamos pidiendo a Dios que nos dé el discernimiento a través del don de entendimiento y a través de la prudencia, y nos dé la fortaleza a través de la virtud de la fortaleza y el don de fortaleza, específicamente para no caer en la tentación. Bien, continuamos. Numeral 28:47. Dice, el Espíritu Santo nos hace discernir entre la prueba necesaria para el crecimiento de la vida del hombre. Uno puede decir, a ver, pero ¿por qué si Dios nos quiere para el cielo? ¿Por qué si Dios nos hace para el cielo y nos tiene una casa reservada en el cielo, por qué permite en este mundo la tentación? Bueno, esa es nuestra vida de prueba, y realmente el premio, el regalo que nos va a dar cuando lleguemos al cielo es infinitamente superior que cualquier tentación y cualquier prueba que se presente en esta vida. Entonces, Dios nos quiere en el cielo a través de nuestros actos, a través de nuestros méritos y a través de reservarnos con su ayuda siempre a no caer en la tentación. Entonces, esta vida de prueba es necesaria para el crecimiento del hombre. Si nos queda claro, escatológicamente, que el yo en el cielo, la persona que vivirá en el cielo, es muy diferente a la persona que vive aquí. La persona que vive en el cielo es una persona perfecta, purificada de todas sus virtudes, de todas sus pasiones, de todas sus bajezas, y enaltecida en todos sus dones y virtudes, enaltecida en su gracia. Entonces, sí nos queda claro que la estancia que vamos a vivir en el cielo es muy diferente de la estancia que vivimos aquí en la tierra. Por lo tanto, las características del hombre del cielo son muy diferentes a las características del hombre de la tierra. Pero las características del hombre de la tierra son la semilla y son la base para que se logren aquellas características del hombre en el cielo. Por eso es que desde ahora, tú y yo, con nuestros pequeños actos y el favor de Dios, vamos cultivando poco a poco, con pequeños actos, esa semilla que se nos da para que nazca el hombre nuevo una vez que lleguemos al cielo, que Dios lo permita. Entonces, en este numeral 28:47 nos queda muy claro que es necesario este crecimiento y esta lucha interior para ganarnos el cielo. En este mismo numeral, en la segunda parte de color amarillo, dice, también debemos discernir entre ser tentado y consentir en la tentación. El que se presente la tentación no es pecado. Es pecado cuando consentimos esa tentación y entonces actuamos con base en ella y se presenta el pecado. Pero el hecho de que se presente la tentación no es pecado. Jesucristo fue tentado en el desierto y no por eso podemos decir que cayó en pecado. Él se resistió a la tentación. Entonces, ¿qué hacer nosotros para cuando se presente la tentación? Resistir. Y el resistir viene de la fuerza que Dios nos da, porque se la pedimos en esta petición de que no nos deje caer, y de la voluntad del hombre, porque Dios siempre da las fortalezas necesarias. Fíjense lo que estoy diciendo. Dios siempre da las fortalezas necesarias y el discernimiento necesario para no caer en tentación. Más aún, Dios nunca permite una tentación superior a las fuerzas que Él nos da o superior al discernimiento que Él nos da. Este mismo numeral lo dice en la última parte en color verde. Dice, por último, el discernimiento desenmascara la mentira de la tentación. Aparentemente su objeto es bueno, seductor, a la vista deseable, mientras que en realidad su fruto es la muerte. Entonces, sabiendo que la tentación y que el pecado son más fuertes que el hombre, y que contra la tentación y el pecado, el hombre no puede solo, necesitamos la ayuda de Dios. ¿Y cómo sabemos que la tentación y el pecado es más fuerte que el hombre y que necesitamos la ayuda de Dios? Si no fuera así, no hubiera sido necesaria la venida de Jesucristo. Jesucristo viene al mundo, muere por nosotros, nace con él el hombre nuevo y nos deja su gracia para con esa gracia hacer frente a este mundo de prueba. Bien. Numeral 28:48 dice,
No entrar en la tentación implica una decisión del alma, una decisión del corazón, una decisión. El hombre debe decidir siempre que se presenta la tentación, y esta se presenta en todo momento. El hombre debe detenerse. Paso número 1, detenerse y discernir con base en el amor de Dios. Qué difícil es, porque la tentación, estamos acostumbrados, y hablo por mí, a que llega la tentación y en cuanto la vemos nos dejamos seducir. En cuanto la vemos, ya hacemos propia la tentación. Entonces, a lo que nos invita este numeral es a que tomemos una decisión, a que hagamos un discernimiento. Cuando se presente la tentación, aunque estemos acostumbrados de manera automática a engancharnos y dejarnos ir por la tentación, ahora viene la tentación, lo que debemos hacer es un alto, pensar y analizar desde el corazón qué es lo que quiero, el pecado o la gracia. A esto nos invita este numeral, ¿sí? En la segunda parte de este mismo numeral, continúa en verde, dice: el Padre nos da la fuerza para que nos dejemos conducir por el Espíritu. Entonces, cuando hagamos ese alto en la tentación, saber que Dios nos da la fuerza suficiente y la claridad suficiente de mente y de alma para tomar una buena decisión y para dejarnos guiar por el Espíritu. Y viene una parte muy importante, que allí la marco de color amarillo. Dice: no han sufrido tentación superior a la medida humana. ¿Qué significa? Significa que Dios no permitirá jamás que seamos tentados con fuerzas superiores a las nuestras. Lo que comenté hace rato. La tentación que Dios permite que se presente para contigo siempre va a ser inferior a las fuerzas que Él te da. Sí, es cierto, tú y yo, y hablo por mí otra vez, estamos muy acostumbrados a caer en la tentación, pero es que no hemos reparado, no hemos sido conscientes de que la fuerza que Dios nos da y el discernimiento que Dios nos da, si hacemos caso a esa fuerza y a ese discernimiento, es superior a la tentación, porque dice este numeral, y lo cual es cierto, Dios nunca permite que la tentación sea superior a la fuerza que Él nos ha dado. Entonces, debemos ser conscientes de que Dios permite que se nos presenten las tentaciones necesarias para nuestro crecimiento y nos da los recursos necesarios para vencer esa tentación. Te voy a poner un ejemplo. Los ángeles, ya alguna vez vimos el tema de los ángeles. Los ángeles en su vida de prueba vivieron tentaciones superiores a cualquier hombre que vive ahora en la tierra. ¿Por qué? Porque el ángel, por su naturaleza y por su nivel de amistad que vivía con Dios, la prueba que se les presentó era una prueba muy superior a la que se le presenta ahora a cualquier hombre. Entonces, el ángel, cuando vivió su momento de prueba, fue una prueba y una tentación muy superior a la nuestra, pero Dios les dio la fuerza suficiente para analizar y discernir y ser fuertes a ella y tomar una buena decisión. Aún así, sabemos tú y yo que hubo ángeles que cayeron. Entonces, nosotros debemos ser conscientes de que la tentación es parte de nuestra vida de perfeccionamiento, que Dios la permite y nos da las fuerzas necesarias y el discernimiento necesario para hacer frente a esta tentación. Por último, el numeral 2849 dice: pues bien, es de color verde en esta primera parte. Pues bien, este combate y esta victoria solo son posibles con la oración. Y aquí está la parte central. Tú puedes decir, y hablo otra vez por mí, yo puedo decir: ¿por qué caigo tanto? ¿Por qué si Dios me da la fuerza? Y me lo está diciendo el catecismo. ¿Por qué si el catecismo dice que Dios me da la fuerza y me da el discernimiento necesario para no caer? ¿Por qué caigo tanto? Aquí está la respuesta. En el numeral 2849, parte verde al principio dice: este combate y esta victoria solamente son posibles con la oración. ¿Qué le dice Jesús a sus discípulos en Getsemaní? Les dice: manténganse en oración.
porque la tentación es fuerte y aunque el espíritu está listo, la tentación es superior. Entonces manténganse en la oración. Jesús le pide a sus discípulos, mientras él se pasa al huerto de Getsemaní, a la parte interna, para hacer oración y para llevar ahí el inicio de su acto vicario, le pide a Pedro, Santiago y Juan que se mantengan en oración para no caer en tentación. Jesús mismo en la oración del huerto, eso es lo que hace, oración para no caer en tentación. Él también libró una batalla, él también tuvo presente la tentación. ¿Qué nos hace pensar que nosotros vamos a estar libres de tentaciones? Las tentaciones las vamos a tener, pero nuestro Señor, primeramente Dios, lo aprovechemos, nos dará las fuerzas y el discernimiento para no caer en ellas, pero nuestra tarea es mantenernos en oración. Entonces, piensa tú, tu oración preferida, tu oración favorita, o elige una oración o una jaculatoria, Ave María Purísima sin pecado concebida, por ejemplo, para que cuando se presente la tentación delante de ti, una tentación de ojos, de boca, de manos, de pensamiento, se presenta delante de ti la tentación, entonces tú cerrarás los ojos fuertemente, soltarás lo que tienes en las manos y dirás, Ave María Purísima sin pecado concebida, porque la oración es el único mecanismo para no caer en tentación. Porque además hay otro momento importante en donde la lucha se va a hacer muy intensa, como dice este numeral. Al final de la vida, al final, en el último momento de vida, va a haber una lucha. Y va a haber una lucha interna en tu alma entre la tentación y la gracia. Dice este numeral 2849 al final. Esta petición de no nos dejes caer en tentación adquiere todo un sentido muy dramático si la referimos a la tentación final de nuestro combate en la tierra. Pide la perseverancia final. Entonces, como no sabemos en qué momento va a llegar la muerte, como no sabemos en qué momento se va a librar esa lucha final, esa batalla final, ese combate final entre el bien y el mal por mi alma, por mi propia salvación, dice aquí este numeral al final, mira que vengo como ladrón. Dichoso el que esté en vela. Como no sabemos en qué momento va a ser esa lucha final, debemos estar siempre en oración, debemos estar siempre en gracia y cultivando el estado de gracia y cultivando el acto de oración para que cuando se presente este combate final salgamos triunfantes, salgamos avantes, porque sabemos tú y yo que la vida futura es en el cielo y es lo que esperemos y es lo que esperamos, que Dios nos permita mantenernos en esa fortaleza y en ese discernimiento que Él mismo nos da para estos momentos de tránsito de vida y para los momentos finales de vida. Que así sea, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.